Menuda historia, amigos. Aquí vuestro narrador de confianza, listo para desgranar este guión y transformarlo en un vídeo que os va a tener pegados a la pantalla de YouTube. Agarraos que vienen curvas, porque esta movida familiar tiene tela marinera, el invitado incómodo. Siempre me sentí como un simple huésped en mi propio hogar. ¿La solución? ¡Sas! Cancelé todos los pagos, me planté en casa y dejé que la soga de la deuda les apretara el cuello. Esa deuda que yo, ingenuo de mí, siempre cubría. Durante mis años de universidad, mi hermana Sandra, ni corta ni perezosa, se adueñó de mi habitación. Mi padre, con una naturalidad pasmosa, me soltó. «Es que tú ya no vives aquí». A lo que yo, con toda la calma del mundo, repliqué. «Perfecto. Entonces deja de pedirme que pague la hipoteca». El silencio que se hizo en ese momento era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y fue precisamente en ese ambiente enrarecido donde tropecé con algo totalmente inesperado aquel verano. 3 años de universidad se habían esfumado entre cafés baratos, cargados de cafeína, trabajos en grupo que te minaban la moral y noches de las que solo conservaba fragmentos borrosos. Pero ese viaje a casa, el que siempre llegaba después de los exámenes, se suponía que era mi recompensa, mi oasis de paz. Anhelaba volver a mi cama, a mis estanterías repletas de historias y a la alfombra áspera bajo mi escritorio, testigo mudo de mis desvelos estudiantiles. Mi hogar, o al menos lo que yo creía que seguía siendo mi hogar. Al principio, las señales fueron sutiles, como que nadie me escribiera para saber a qué hora llegaba el autobús. Un simple «¿Qué tal el viaje?» de mi madre brillaba por su ausencia. Mi hermana Sandra, la reina de los mensajes sarcásticos y los emojis explosivos, tampoco se dignó a enviarme nada. Pero lo achaqué al estrés general. Todos andamos saturados últimamente, ¿verdad? La punzada de miedo no me atravesó hasta que crucé el umbral de la puerta principal con las bolsas de viaje colgando del hombro, y descubrí que las fotos de mi infancia habían sido desterradas y reemplazadas por unos cuadros modernos y brillantes que reflejaban el gusto de otra persona. Dudé un instante antes de subir la escalera. El inconfundible aroma de Sandra, una mezcla empalagosa de velas de vainilla barata y detergente de marca blanca, flotaba en el aire. Tenía 17 años, a punto de terminar el instituto, pero sus gustos siempre habían estado marcados por la hija pequeña de los vecinos del quinto. Aún así, sonreí para mis adentros. Quizás solo redecoró el salón, me dije. Seguro que mi habitación sigue intacta. Me detuve frente a la puerta. Mi vieja puerta, la de aquel letrero descolorido que rezaba «Prohibido el paso a menos que traigas pizza». Ahora lucía impoluta, con un brillo sospechoso. En el centro, una calcomanía dorada en cursiva proclamaba «El santuario de Sandra». Un escalofrío me recorrió el estómago. Llamé una vez, con la mano temblorosa, y empujé la puerta. Lo que me recibió no era una simple habitación renovada. Era una habitación que habían borrado de la faz de la tierra. Mi escritorio había desaparecido, al igual que los pósteres que había coleccionado con tanto esmero durante 4 años. Ni rastro. Mi librería seguía en su sitio, pero todos los libros estaban cuidadosamente etiquetados como «Donación para el rastrillo», en cajas rosas con rotulador permanente. Donde antes se alzaba mi cama, ahora había un espejo de cuerpo entero, flanqueado por un aro de luz. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Sandra y sus amigas. Su maquillaje, un caos organizado, se extendía sobre un tocador blanco recién estrenado. Mi voz rompió el silencio opresivo. «¿Dónde están mis cosas?» Sandra apenas levantó la vista de la pantalla de su móvil, recostada en la cama. «Ay, papá lo recogió todo. Dijiste que ya no vivías aquí». Parpadeé, incrédulo. «¿Qué?» «Lo reorganizamos el mes pasado. Llevas 3 años fuera. Ahora eres prácticamente un invitado». Me di la vuelta, salí de la habitación y encontré a mi padre en la cocina, hojeando un montón de correo como si fuera un martes cualquiera. «Papá», murmuré intentando mantener la compostura.
¿Por qué está Sandra en mi habitación ahora? Él ni siquiera levantó la vista. Como ya no vives aquí. No hubo disculpa, ni vacilación, solo un tono monótono, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Lo miré fijamente. Era el mismo hombre que me había escrito el mes pasado. ¿Podrías ingresar un poco más para la hipoteca? Oficialmente sigues viviendo aquí, ¿verdad? Técnicamente, respiré hondo. Mi voz era suave, pero mis palabras impactaron como un mazazo. Vale, respondí. Deja de pedirme que pague la hipoteca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta Sandra asomó la cabeza por el pasillo, con el móvil colgando de la mano y los labios ligeramente entreabiertos. Nadie dijo nada. Parecía como si hubiera roto un pacto tácito. Yo debía seguir contribuyendo sin cuestionar el destino de mi dinero. Pero esta vez no. Ese fue el principio de algo diferente. Después de esto, por favor, deja de pedirme que pague la hipoteca. Mi padre simplemente me miró como si lo hubiera maldecido, como si hubiera cruzado una línea invisible que yo desconocía. Pero no me inmuté. Dejé que el silencio se prolongara. Finalmente carraspeó, murmuró algo sobre mi actitud y salió de la habitación. No lo seguí. En cambio, salí y me senté en los escalones del porche trasero, con la madera aún caliente por el sol. Contemplé el jardín, el mismo que yo cortaba cada semana. El cobertizo seguía ligeramente inclinado hacia la izquierda, como siempre. El césped había crecido un poco, y me fijé en el nuevo macizo de flores de mi madre. Su color favorito era el lavanda. Era nuevo para mí, pero no me detuve en ese detalle. No exactamente. Estaba pensando en el dinero. 3 años. Ese era el tiempo que llevaba enviando cheques. Al principio eran 150 euros al mes. Un pequeño gesto de ayuda. Técnicamente, sigues viviendo aquí, me había dicho papá entonces. Yo vivía en residencias universitarias, comía ramen y daba clases particulares para sobrevivir, pero creía que necesitaban mi ayuda, y seguía formando parte de esa casa. Claro que sí. Luego subió a 200, 300 y a veces más. Transferencias aleatorias por Bizum etiquetadas como gastos o mantenimiento. Cada vez que intentaba parar, recibía un mensaje de texto. La familia unida permanece unida. Supongo que eso fue así hasta ese momento. Hasta que entré en mi antigua habitación y vi mi vida, mis recuerdos y mis pertenencias reducidas a cajas apiladas en un garaje helado, etiquetadas para caridad, como si fuera una simple limpieza de primavera. Recordé algo del semestre pasado. Sandra había publicado en Instagram sobre su nuevo espejo de tocador con luces regulables. El pie de foto decía algo así como: «Por fin consigo el brillo que merezco. ¡Qué suerte!». Le di me gusta. Comenté incluso un «Te ves genial, hermana». Lo que no sabía es que yo había pagado ese espejo. Me rasqué la cara, sintiéndome de repente agotado, una fatiga que no tenía nada que ver con los exámenes finales. No era solo el espacio, era que yo estaba ahorrando en burritos congelados y lavando la ropa a las 2 de la madrugada. Para evitar las multitudes en la residencia, mientras mi familia seguía cobrando mis pagos, habían dado de baja la televisión por cable. Fue entonces cuando revisé mi móvil, abrí la aplicación del banco y consulté los últimos movimientos. Todos seguían pendientes y aún no había realizado el pago de mayo. Estaba programado para el día siguiente. Deslicé el dedo sobre el botón de cancelar y lo pulsé. Luego desactivé la transferencia automática que mis padres habían activado 2 años antes. Lo habían hecho por comodidad. No dijeron nada más. Esa noche no cené con ellos. Salí a comprar una hamburguesa en un pequeño bar que solía frecuentar en el instituto. Me senté solo en una mesa donde mis amigos y yo nos apiñábamos después de los partidos de fútbol. Yo no era del equipo, tocaba la trompeta en la banda, pero siempre me guardaban un sitio. Ahora me reservaba uno para mí. Solo estábamos mis pensamientos y yo, y la sensación era extrañamente agradable. Las consecuencias no tardaron en llegar. A la mañana siguiente,
Estaba preparando café cuando mi padre entró en la cocina con esa rigidez que siempre adoptaba cuando algo le preocupaba. Pero no quería admitirlo abiertamente. Se sirvió una taza, se apoyó en la encimera y preguntó con una falsa naturalidad. Oye, ¿ya se hizo tu transferencia? No la he visto en la cuenta. Ni siquiera levanté la vista. No, dije. La cancelé. Silencio. Parpadeó. ¿Qué? Por fin lo miré a los ojos. Dijiste que no vivo aquí, así que... ¿por qué iba a pagar por vivir donde no vivo? Dejó la taza sobre la mesa con demasiada brusquedad. No seas dramático, Marcos. Ahí estaba. Dramático. La palabra comodín que siempre usaban cuando decía algo que no les gustaba. Ni enfado, ni insultos. Simplemente dramático. Llevas años ayudando con esta casa, continuó con la voz tensa. Y ahora te pones así por una habitación. Me reí una vez, fríamente. Entonces, no se trata de la habitación. ¿De qué se trata entonces? Se trata de cómo me dejaste clarísimo que ya no formo parte de esta casa. Sandra tiró mis cosas. Tú dijiste, ya no vives aquí. Tú tomaste esa decisión y yo tomo la mía. Abrió la boca y la cerró, sin saber qué decir. Luego llegó la táctica de la culpa. Hemos estado contando con ese dinero, hijo. La hipoteca no se paga sola. Enarqué una ceja. Yo he estado contando con tener una familia que de verdad me respete. No siempre conseguimos lo que queremos. Fue entonces cuando mi madre entró en la cocina, ya vestida para ir a trabajar, con una taza de té de menta en la mano como si no hubiera oído nada, pero sus ojos se movieron rápidamente entre nosotros. Ella lo sabía. «Marcos», repitió, «no hagamos esto. No mientras estés en casa». Dejé el café. «No estoy en casa. Tú te encargaste de eso». Salí de la habitación. Más tarde ese día, Sandra se armó de valor para llamar a la puerta de la habitación de invitados, su antigua habitación, que me ofrecieron como premio de consolación. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, el pelo rizado y el maquillaje impecable como siempre. «Estás exagerando mucho», comentó, como si yo estuviera montando un drama por un lápiz roto. «Te mudaste a mi habitación sin avisarme. Lo acepté, pinté las paredes y no dije nada. Han pasado 3 años». Se burló. «Tú tienes tu vida. Yo tengo la mía. Necesitaba espacio. Tú lo tenías», repliqué con dulzura. «Simplemente querías el mío». Eso la silenció por un instante. Se encogió de hombros. «Bueno, lo siento, pero no lo estabas usando». «Yo lo pagué». Su expresión se torció. ¿Qué se supone que significa eso? Significa el espejo, el escritorio y la pintura que usaste. Todo eso salió de mis ingresos mensuales, así que disfrútalo. Es lo último que recibirás de mí. Su boca se entreabrió ligeramente. No esperaba que le respondiera con la misma moneda. Se suponía que yo no debía decir esas cosas. Se suponía que debía ser el hermano mayor comprensivo, el que siempre ayudaba. Nada más. Se alejó enfadada, murmurando algo en voz baja. Pero no le pedí que lo repitiera porque ya tenía las maletas hechas. Salí a la mañana siguiente. No hubo una despedida solemne. No hubo un adiós elaborado. Simplemente cerré la maleta y pasé por delante de la cocina, donde mi padre dormitaba en su sillón reclinable, y salí por la puerta principal. Mi madre no se movió de su habitación. Sandra ya se había ido, probablemente a tomar batidos con sus amigas. Sin ser consciente de la tormenta que ella había ayudado a desatar, tomé un VTC hasta la estación y cogí el primer tren de vuelta a la universidad. Técnicamente eran vacaciones de verano, pero aún podía usar la residencia durante unas semanas. No era precisamente un palacio. Las camas estrechas, las paredes blancas e impersonales y el zumbido constante de las máquinas expendedoras al final del pasillo eran todo míos. Cada centímetro de ese espacio parecía ganado a pulso. Nadie podía quitármelo, pintarlo encima ni reutilizarlo para adaptarlo a una nueva actitud. Esa tarde me senté en mi escritorio, con el portátil abierto y un Red Bull a medio beber a mi lado, y empecé a enviar correos electrónicos. No,
no a mis padres. Esa línea de comunicación se había cortado. Contacté con oficinas de becas, programas de prácticas y comités de alojamiento estudiantil. Estaba harto de esforzarme tanto en una institución que me consideraba simplemente prescindible. A partir de ese momento, iba a construir algo para mí mismo. Esa misma semana, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Había solicitado una plaza en una agencia de marketing durante los exámenes parciales. Me ofrecieron unas prácticas de verano remuneradas a tiempo completo en una oficina del centro de Barcelona. Tuve que leerlo 3 veces antes de asimilarlo. Llamé al número que aparecía en el correo electrónico y dije que sí antes de que la mujer terminara de preguntarme si aún estaba interesado. 2 días después, firmé un contrato de arrendamiento a corto plazo para un estudio en el barrio de Gracia. Era apenas más grande que una habitación de la residencia y el baño tenía azulejos más viejos que yo, pero tenía cerradura, un pequeño balcón y espacio en la pared para guardar mis pertenencias. Me costó todos mis ahorros cubrir la fianza y el primer mes de alquiler, pero por primera vez mi dinero iba directamente a mis manos. Mi dinero ya no era un misterio. ¿Puedes ingresar este mes? La factura del agua ha llegado. Mi madre me envió un mensaje a la 1 de la madrugada. Corté por completo el acceso a las cuentas familiares. Cambié mis contraseñas y desactivé las transferencias automáticas, algo que debería haber hecho mucho antes. Entonces llegaron los mensajes. Al principio eran pasivos agresivos. Hola, hijo, solo quería saber cómo estás. ¿Pasó algo con el pago de este mes? Luego se volvieron más directos. Así no se hacen las cosas en familia, Marcos. Te comprometiste. Y luego la culpa. Sandra, en realidad nos estás castigando a todos porque te molesta que necesitara una habitación. No respondí a ninguno. Solo compartí una foto en Instagram. Nada del otro mundo. Solo las llaves de mi nuevo apartamento sobre la encimera con un pack de 6 cervezas y mi portátil. Pie de foto. Un nuevo capítulo. Sin hashtags ni explicaciones. Lo vieron. Sé que lo vieron. El silencio que siguió lo decía todo. Un silencio que duró 3 días, hasta que mi madre se derrumbó. Recibí un correo electrónico largo y desesperado en mi bandeja de entrada. Asunto. Tenemos que hablar. Escribió sobre la tensión que sentía y cómo la situación se había descontrolado. Cómo yo siempre había sido la persona confiable. Esa última frase me hizo reír. Confiable. Como un cajero automático con sentimientos. No respondí. Al día siguiente, apareció una notificación del banco indicando otra solicitud de mi padre. Esta vez de 100 euros para un problema de fontanería. La rechacé. Segundos después, aparecieron otros 200 euros. La rechacé de nuevo. Esa noche, compartí una foto de mi acreditación de la oficina. Solo se veía el cordón y el logo de la empresa sobre una pared de cristal brillante. Pie de foto. Primera semana. Ese fue un golpe bajo. A nadie le gustó, pero podía sentir sus miradas clavadas en la pantalla. Me imaginé a Sandra enseñándoselo a mi padre, que estaría viendo la televisión en silencio, en shock. Mientras tanto, yo estaba ocupado construyendo mi propio camino. Sandra rompió el silencio primero, no con un mensaje, sino con una indirecta en redes sociales. Subió una foto borrosa de su nueva habitación, la mía. Pie de foto. Echo de menos mi paz. Hay gente que simplemente es egoísta. Sutil, muy sutil. Amigos y compañeros de clase en común dejaron comentarios preguntando qué había pasado. No me etiquetó, ni falta que hacía. Yo era el villano de su pequeña historia, y se aseguró de que todos lo supieran. Una amiga en común me envió una captura de pantalla de su historia privada, un selfie llorando, un primer plano de un espejo de tocador en una caja. Sí, el espejo, y un texto superpuesto que decía: lo dejé todo por esta habitación. Ahora quizás tenga que volver a la de invitados. Odio este lugar. No respondí. Solo lo vi. Y sí, sentí una punzada de satisfacción. No por su drama,
sino por el hecho de que durante 3 años pagué para mantener viva esa ilusión. Yo financié esa comodidad, ese espejo y esa sensación de privilegio. Ahora se ha esfumado. Ella aún no lo sabía, pero yo apenas había empezado. Era una tranquila noche de martes cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, era una llamada. Papá. Lo dejé sonar. Entonces, justo cuando saltaba el buzón de voz, me llamó una y otra vez. Finalmente, la curiosidad me venció. No contesté, pero escuché el mensaje. Marcos, hola, solo quería saber cómo estás. Mira, quizás dije cosas que no debía. Te echamos de menos por aquí. Tu hermana ha estado molesta. Tu madre también. Quizás podamos hablarlo. Sí. Ven este fin de semana. Me quedé mirando la pantalla. El audio todavía resonaba débilmente en mi cabeza. Ven este fin de semana, como si nada hubiera pasado, como si pudiera volver a entrar, sentarme a la mesa, darles un cheque y fingir que nada me había dolido. Borré el mensaje de voz, luego tomé una cerveza de mi mini nevera, salí a mi pequeño balcón y vi las luces de la ciudad parpadear como estrellas lejanas. No me llamaban porque me extrañaran. Me llamaban porque extrañaban el dinero. Después del mensaje de voz, se abrieron las compuertas. Mensaje tras mensaje, correo tras correo. No solo de mis padres, sino también de mi familia. Mi tía Carmen, con quien no había hablado desde que llevaba aparato, me envió un mensaje por Facebook. Hola, cariño. Quizás deberías venir a casa y hablarlo. Seguro que es solo un malentendido. Claro que sí. Mi tío Antonio intervino con un mensaje grupal. La familia no se rinde. Tú eres mejor que esto. Fue coordinado, preestablecido, como si mi padre hubiera reunido a todos y hubiera dicho, hagámoslo sentir culpable para que arregle esto. No respondí a ninguno. En cambio, publiqué una foto. Fue sutil. Tomé un primer plano del alféizar de la ventana de mi apartamento, donde se veía una pequeña maceta que compré hace poco. La luz del sol entraba a raudales. Pie de foto. Hogar. Dulce hogar. No usé hashtags ni etiquetas, pero confiaba en que se darían cuenta. Y así fue. Mi tía dejó de seguirme 2 horas después. La cuestión es que no me interesaba una venganza en el sentido tradicional. No hubo enfrentamientos ruidosos ni anuncios espectaculares. Deseaba una venganza silenciosa, de esas que los hacían hervir a fuego lento en su propio silencio, de las que resultan de una buena vida. Así que empecé a vivir mejor. Preparaba comidas en mi propia cocina. Compré una cama con un buen colchón y me apunté a un gimnasio cerca de la Sagrada Familia. Los fines de semana, paseaba por el barrio gótico, probaba nuevas cafeterías en el Born y trabajaba como freelance para complementar mis ahorros. Cada pequeña mejora me hacía sentir como si recuperara una parte de mí que había estado desperdiciando durante años. Y me aseguré de que lo supieran. No por presumir, sino por constancia. Publiqué sobre plastificar mi carnet de trabajo. Cuando terminé una propuesta de diseño, recibí un reconocimiento interno y lo compartí. Enmarqué mi primer sueldo y lo coloqué sobre mi escritorio. Todo tan real que dolía a ellos. Tan sutil que resultaba obvio. En casa, las cosas no iban tan bien. Un viejo conocido del barrio, llamado Javi, me envió un mensaje inesperado. Oye, ¿todo bien? Tu hermana se quejaba de tener que compartir el baño otra vez. Jaja. Le pregunté a qué se refería. Habían trasladado a Sandra de vuelta a la habitación de invitados. Esta es mi habitación de invitados, pensé. Al parecer, no se dieron cuenta de que había detenido el pago hasta después de que ella reclamara mi espacio. Cuando la hipoteca se retrasó, la culpa se convirtió en acusaciones mutuas. Javi afirmó haberla oído gritarle a su madre en el portal un día. Algo sobre arruinarlo todo. Y dijiste que no nos abandonarías. La ironía parecía casi poética. Querían convertirme en un fantasma en esa casa, y ahora mi ausencia los atormentaba.
Las grietas tardaron unas 6 semanas en hacerse visibles. Al principio intentaron mantener la ilusión. Sandra seguía publicando como si todo fuera perfecto. Selfies bañadas por el sol en su coche. Vídeos de sus amigas bailando en su habitación. A pesar de estar de vuelta en la habitación de invitados con las cortinas amarillentas y el marco de la cama crujiendo. Mi madre intentó escribirme de forma casual, como si simplemente hubiéramos perdido el contacto, sin planearlo. Espero que te vaya bien. Echo de menos verte. ¿Quieres venir a cenar el próximo domingo? No contesté. Continuó con una foto de mi vieja estantería, lo que solía estar en mi habitación, ahora medio vacía, como una metáfora retorcida. Supongo que volvieron a poner algunos de mis libros para que volviera a aparecer su espacio por si cambiaba de opinión. No lo hice. Mi padre no escribía mucho, pero Javi me dijo que había estado preguntando si alguien conocía una forma más barata de refinanciar la hipoteca. Al parecer, las facturas de los servicios se estaban acumulando. El aire acondicionado central dejó de funcionar a principios de julio. Estaban sudando en las mismas paredes que una vez ayudé a pagar para aislar. Lo mejor de todo es que ni siquiera podían pedirme ayuda directamente, no sin admitir que habían quemado el puente, y que yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Estaba avanzando. Mi pasantía se convirtió en una oferta de trabajo. Todavía no a tiempo completo, pero querían que me quedara hasta otoño. Media jornada, horario flexible y mejor sueldo. La gerente dijo que tenía una rara combinación de atención al detalle y agallas. Sonreí cuando dijo eso porque agallas era lo que toda esta situación me había dado. El yo de antes habría regresado, habría contestado los mensajes, habría suavizado las cosas y habría enviado algo de dinero, un par de cientos solo para mantener la paz. Pero ya no. Esa casa no era mi hogar. Sus dificultades no eran mi responsabilidad, y su decepción no era mi carga. Había empezado a imaginar cómo sería la vida sin el peso constante de la obligación, lo que sentí al elegir la paz en lugar de la presión. Y déjenme decirles, la paz es adictiva. Una noche, llegué a casa del trabajo, todavía con mi acreditación colgando, la camisa un poco arrugada y los zapatos desgastados de patearme las calles de Barcelona. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta. Abrí una cerveza fría del frigorífico y me quedé junto a la ventana, contemplando las luces del Tibidabo. Las luces de la ciudad parpadeaban silenciosamente en el horizonte. Mi teléfono vibró en la encimera. Papá otra vez. Otra llamada. Lo dejé sonar. Esta vez ni siquiera lo silencié. Me quedé allí, viéndolo vibrar, viendo cómo el nombre se desvanecía de la pantalla. Y cuando paró, di un sorbo lento a la cerveza, me recosté en la silla y sonreí. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Un solo mensaje, sin saludo, sin puntuación. Necesitamos hablar, Marcos. Lo miré fijamente. Lo dejé ahí. Vi cómo la pantalla se apagaba sola y no sentí nada. Ni rabia, ni culpa, solo silencio. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, cogí las llaves y salí. Ya no me preguntaba si me necesitaban, querido o útil. Ya no era la muleta de nadie. Más tarde esa noche, llegué a casa, me quité los zapatos y abrí otra cerveza. Esta estaba más fría que la anterior. El apartamento estaba oscuro y tranquilo. Mío. El teléfono volvió a encenderse en la encimera. Ni siquiera miré. Simplemente me recosté, di un largo sorbo y dejé que el silencio se extendiera. Por fin, también fue mío. Gracias por verme y sumergiros en este drama familiar tan salvaje conmigo. Si os encantan los dramas familiares de Reddit, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos el próximo. Hasta la próxima, gente.